Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga desde Temuco, Chile, en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional. Les damos la más cordial bienvenida a este estudio que realizaremos en el día de hoy. Eh, ¿Qué es el ser humano frente al resto de la creación? ¿Qué tan importantes somos? ¿Cuál es el lugar que Dios nos dio ante la creación? Pues bueno, para un cristiano o para cristianos en general podría parecer una respuesta, una pregunta de fácil respuesta. Sin embargo, sorprende en ocasiones lo compleja que puede ser dicha respuesta. Pese a que la respuesta la da la misma Biblia. Eh, y precisamente por eso vamos a qué nos dice la Biblia respecto del ser humano y la creación. Basta con, bueno, versículos bíblicos que son muy conocidos, ¿no? Por supuesto me refiero a Génesis eh, capítulo 2, 2 capítulo 1, versículos 26 al 31, y nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Pues bueno, reconocer que la humanidad fue creada por Dios al reconocer eso, debemos reconocer que Dios nos ha dado no solo un lugar de primacía, de importancia, sino una especie de estatus especial sobre el resto de la creación. Eso a su vez significa que aceptemos que hay un creador sobre nosotros. O sea, es cierto, nosotros somos los más importantes de la creación, pero tenemos un creador que está por sobre nosotros también. Por lo tanto, eso debe ser un llamado de atención a la humildad. Recordemos, somos administradores, no dueños de la creación, con todo lo que eso significa, especialmente ahora que está tan de moda, ¿no? El tema del cuidado del medio ambiente y todos esos tipos de corrientes. Pero, insisto, sin caer en los extremismos de algunos grupos casi idólatras del planeta, por así decirlo, debemos recordar eso, somos administradores, es cierto, estamos por sobre la creación, pero para administrarla, no para adueñarnos de ella. Pero, ¿por qué es importante el ser humano en relación al resto de la creación? Es algo que seguramente muchos nos van a preguntar. Y bueno, la respuesta es muy simple: por la voluntad de Dios. Podrán preguntarme, y bueno, ¿por qué no eligió Dios entonces, qué sé yo, una ballena, una jirafa o cualquier otro animal? Pues bueno, eso ya es parte de la voluntad de Dios. Y si Dios no hizo que el ser humano que el ser humano tuviese esa primacía y no otros animales, bueno, insisto, eso es voluntad exclusiva de Dios, no algo que tengamos que discernir nosotros. Eso demuestra, por lo tanto, que el cristianismo y la Biblia le dan una dignidad especial a la existencia del ser humano. A diferencia de otras religiones, como el Islam, el budismo, las religiones pachamámicas que existían y existen acá en Latinoamérica. O sea, donde el centro de adoración era la tierra en sí misma, o algún tipo de animal, etcétera, en donde finalmente el mundo que nos rodea no estaba para nuestro beneficio, sino que al contrario, el ser humano estaba para el beneficio del resto del mundo, que es precisamente lo contrario a lo que nos enseña la Biblia, en particular en el Génesis. En esas religiones, es su Dios el que exige,
pide, toma, mientras que en el cristianismo bíblico precisamente sucede todo lo contrario. El Dios de la Pachamama no vino a la tierra a morir por los pecados de los seres humanos, por así decirlo. El Dios cristiano sí lo hace, el Dios bíblico sí lo hizo en la encarnación de Jesucristo. Entonces, pero el punto es que si no somos superiores al resto de la creación, el animalismo que hoy lamentablemente está tan de moda, tiene la razón en sus ideas, en donde le da una importancia moral y ética tanto al animal como al ser humano, con todo lo horrible que eso puede significar. Por ejemplo, un líder que obviamente es ateo, un líder del vegetarianismo, del animalismo en general, etcétera, autoproclamado filósofo, un australiano, Peter Singer se llama. Él en una conversación con Richard Dawkins, también un famoso ateo, divulgador ateo, conversaba sobre la importancia que tienen los animales y que como los animales tienen supuestamente, según él, sentimientos, entonces por lo tanto es inmoral comerlos. O sea, al contrario de lo que nos dice la Biblia, de que precisamente podemos hacer uso de ellos para nuestra alimentación. Es parte de los dones que Dios nos ha dado precisamente para poder sobrevivir. Pero lo horrible de esta conversación que tuvieron estas dos personas, que incluso, por cierto, basta con que escriban en YouTube Peter Singer y Richard Dawkins, o Richard Dawkins y el infanticidio, es que en esa conversación, en primer lugar, ambos niegan de que precisamente el ser humano tenga el derecho a la alimentación por medio de la carne, porque eso es una concepción bíblica, mencionan, o cristiana, y dicen obviamente ellos que por supuesto opinión que ellos no comparten. Pero eso no se queda ahí, lamentablemente, sino que va en algo más horrible aún. Precisamente a razón de nada, como parte de la conversación, el señor Dawkins dice, ¿y qué hay acerca del infanticidio en el caso de niños enfermos hasta los 2 años de edad? 2 años de edad, no estamos hablando ni siquiera de aborto. Y él dice, moralmente no veo ninguna objeción a todo eso. A lo cual el señor Singer, por supuesto, está totalmente de acuerdo. O sea, dos, insisto, líderes, personas del mundo ateo, que niegan que el ser humano tenga primacía sobre el resto del planeta, ellos no tienen, imagínense, consideran que es inmoral o de dudosa moralidad comer carne, pero no le ven nada de inmoral al infanticidio en el caso de niños enfermos, o sea, la eugenesia. Y entonces, ¿en qué terminamos convirtiendo eso? Bueno, también si lo llevamos al área del aborto, por ejemplo, a lo que ha sucedido en algunos países como España, Finlandia, lamentablemente, países en donde prácticamente el síndrome de Down dejó de existir, como aquel problema genético, y no es precisamente porque la gente ya no haya nacido más con síndrome de Down, sino porque apenas se hacían los exámenes de embarazo, de cómo iba el desarrollo del embrión, del feto, si se enteraban de que había síndrome de Down en el niño o niña que venía en camino, bueno, simple y sencillamente se realizaba un aborto. Por lo tanto, finalmente el aborto terminó siendo el mejor medio que lamentablemente, o el único medio que encontraron ellos para erradicar el síndrome de Down. O sea, literalmente le niegan a estas personas con síndrome de Down el derecho inalienable a la existencia, a vivir, aún si es que hay problemas de salud. Porque, ¿qué significa que algo sea suficiente, una enfermedad grave, como diría el señor Dawkins? Pues bueno, lo que puede hacer grave para usted, para mí tal vez no lo es. No hay un criterio ni siquiera en la medicina para decidir qué cosa es grave y cuál no. Un criterio unificado, pues entonces difícilmente podremos ponernos de acuerdo al respecto de cuándo no una vida es más valiosa que la otra. Pero la Biblia nos soluciona ese problema, muy fácil, no matarás, simple y sencillamente. Nos dice que que Cristo vino a pagar el precio del pecado de todos. Cristo estuvo en la tierra por todos, por los sanos, por los enfermos, por toda la humanidad. Por lo tanto, somos igualmente importantes ante los ojos de Dios. Y si Cristo murió en la cruz por nosotros, pues bueno, ¿por qué habríamos, o es que Cristo pagó más por algunos que por otros? Por supuesto que no.
Pero lamentablemente, finalmente, el animalismo, el veganismo o este tipo de conductas terminan convirtiendo al ser humano prácticamente en un idólatra del resto del planeta, por así decirlo, o de la creación. O sea, recordemos, la idolatría no es simplemente tener un dios distinto, en este caso Alá, Buda, eh, etcétera, sino que es tomar cualquier ser o cualquier cosa, incluso persona, uno mismo eventualmente, que saque a Dios del lugar de primacía que le corresponde. Y precisamente este tipo de pensamientos le quitan a Dios ese lugar. O un ejemplo que me toca bastante de cerca, a no más de 150 kilómetros de la ciudad en donde vivo, donde nací, el año 1960 fuimos asolados por el terremoto y tsunami más grande de la historia de la humanidad, el llamado terremoto de 1960 en la ciudad de Valdivia. Y precisamente una mujer, una madre de un recién nacido, como un culto a sus dioses, a los dioses que hay por acá, o que ellos creen, mejor dicho, lanzó su bebé de menos de un año a una quebrada supuestamente para aplacar la ira del dios del mar. De hecho, por cierto, eso es fácilmente encontrable en internet. La mujer finalmente fue absuelta de su crimen por ignorancia. Ese fue digamos, el argumento. Ok, no voy a entrar a analizar un fallo judicial, pues bueno, es cierto, la mujer, su cosmovisión le decía que no había nada de malo en sacrificar a bebés. ¿Por qué? Porque para ellos, para su religión, el sacrificio de bebés es parte de algún tipo de adoración que ellos tienen o tenían. Insisto, solamente para esto a modo de un ejemplo más concreto y directo. Entonces, insisto, casi terminamos con esto, con un casi culto a los animales, o a la tierra y a su alrededor. Pero sin embargo, insisto, a diferencia de lo que nos plantea esto, no es ni inmoral ni antibíblico, por ejemplo, consumir carne. Recordemos lo que nos dice segunda de Colosenses 16. Nos dice, nadie les juzgue por comida o por bebida. Por lo tanto, ninguna comida queda fuera de dicho versículo bíblico. No se trata, no está Cristo o el apóstol Pablo ahí exhortándonos a la gula, a cualquier tipo de placer en el sentido, digamos, negativo del concepto, ¿no? Sino que al hecho de que podemos comer de cualquier cosa sin ser considerados que estamos bajo pecado, mientras que eso sea en un sano contexto, ¿no? Y por lo tanto llevado de buena manera. Por lo tanto, por lo mencionado, se hace indispensable que como cristianos aceptemos el relato que les leí al principio, en Génesis 1. Bueno, y todo el relato del Génesis como un relato literal. Si el relato del Génesis que les leí, y todo el resto también, no es literal, no solo el ser humano no tiene primacía sobre el resto de la creación, sino que también no hay pecado original. Por lo tanto, el pecado no tiene un motivo alguno determinado para existir. Incluso, finalmente, la Biblia nos está mintiendo. Y todas las teorías que hay en contra de ella tendrían razón. Lo cual ya es un motivo más que suficiente para entender la importancia, la radicalidad de que debamos considerar el relato del Génesis como un relato literal. Que no nos importe lo que van a decir los seguidores de Darwin, de todas estas todos estos pseudocientíficos que nunca entregaron una evidencia para decirnos que evolucionamos desde algo inferior para ser lo que somos ahora. No, ellos no son los dueños de la verdad ni tampoco les consta. De hecho, solo como un mero anexo. Tanto que la ciencia se ufana de que necesita el método científico, y de hecho es verdad, pero sin embargo la llamada teoría de evolución no cumple con el método científico, con absolutamente ninguna de sus partes. Observación, verificación, etc. No puede cumplir con eso. ¿O acaso alguien ha observado cómo evoluciona el ser humano? Creo que no. Pero bueno, recordemos entonces que lo que convierte a la creación en algo verdaderamente bueno, según lo que relata el Génesis, es cuando el ser humano fue creado, no antes. Recordemos las palabras de Génesis 1, 31. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Una vez que ya el ser humano, recordemos, en los demás días de la creación, vio Dios que lo que había hecho era bueno, en todos los demás días. Pero cuando ya estuvo todo plenamente, cuando ya fue realmente, verdaderamente bueno, o bueno en gran manera, recién, solamente cuando el ser humano ya era parte de la creación. El hecho de que hayamos sido creados de manera, en el último de los días de la creación, no quiere decir que seamos menos importantes. Eso es algo absolutamente aleatorio, no tiene importancia. Sin embargo, insisto, eh, recién ahí la creación fue buena en gran manera, no antes. Los animales, la fauna, la vegetación, etcétera, por supuesto, sin duda, no cabe duda alguna de eso, son importantes y dignas de ser cuidadas, pero no están ni a la par ni por sobre el ser humano. Estamos al contrario, nosotros estamos por sobre ellas para, como lo decía al principio, para administrarlas, para ser unos buenos conserjes de dicha creación, porque recordemos, los creadores no somos nosotros tampoco. Dios estableció claramente cuál era su propósito al designar al hombre como una criatura superior. Él tenía que señorear sobre el resto de la creación, en toda la tierra. Este programa divino para la raza humana deja bien claro que las criaturas humanas de Dios no fueron otra especie de animal. El ser humano no es otra especie de animal. La humanidad, hombres y mujeres, está claramente diferenciado de los animales, separados para una función directa para la que el Creador nos asignó referente a las demás criaturas inferiores. Pues, obviamente estas palabras mías le resultarán escandalizadoras a los vegetarianos, a los veganos, etcétera, pero no por eso dejan de ser verdad. Estamos por sobre ellos. Cuando Dios bendijo la creación, lo mandó precisamente a sojuzgar la tierra para gobernarla. Obviamente la caída en pecado modificó mucho el dominio del hombre sobre la creación de Dios. El mundo creado ya no está completamente subordinado al ser humano pecador. Los animales ahora ya nos atacan, nos matan, eventualmente las aguas ahora nos ahogan y eventualmente, bueno, como lo mencioné hace unos minutos, el ejemplo del terremoto, un país como el mío que está asolado bastante seguido por terremotos prácticamente todos los años, la tierra nos sacude. Ya no estamos en esa comunión perfecta, así como teníamos una plena comunión y perfecta comunión con Dios. Con la caída del pecado también, en pecado también hemos perdido esa plena comunión, por así llamarla, con el resto de la creación. Sin embargo, la autorización de Dios de llenar la tierra y sojuzgarla nunca ha sido revocada. Revise todo lo que quiera usted en la Biblia, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y va a ver que en ninguna parte dicha orden ha sido revocada, o dicha esa autorización, como quiera llamarlo. Esa orden sigue estando plenamente vigente. Con el objeto de preparar a sus primeras criaturas humanas para el gran mandamiento de administrar la tierra para él, Dios lo hizo a su imagen, semejantes a él. Aquí está la evidencia fundamental de que la humanidad a la que Dios creó, hombre y mujer, ocupa el lugar más importante de la creación. Algunos estudiantes de la Biblia han visto en la expresión a la imagen de Dios como solo una referencia a la humanidad del hombre, a la conciencia de sí mismo o eventualmente a su conocimiento, a sus capacidades cognitivas, a su intelecto. Pero no es de ninguna manera esto es el significado bíblico del término. Aún después de que Adán y Eva cayeron en pecado y perdieron la imagen divina, retuvieron su personalidad humana y sus capacidades intelectuales. El ser humano, por supuesto, sigue teniendo la capacidad de conocer, de aprender. La imagen de Dios tampoco puede describir su imagen física, por supuesto. Dios es espíritu. El Nuevo Testamento, en cambio, describe la imagen divina como un conocimiento especial. Saber que Dios provee, de Dios provienen todas las bendiciones, como lo menciona Colosenses 3:10. Describe la imagen divina como santidad, la ausencia de pecado, como lo dice Efesios 4:24. Ausencia de pecado que, por supuesto, ya no está presente en el ser humano, porque al contrario, como el apóstol Pablo mismo dice, somos esclavos del pecado. Es importante recordar que los primeros dos seres humanos no salieron de la mano del Creador, de Dios, como siendo semi-animales o parcialmente humanos, sino que de inmediato fuimos creados directamente como soberanos,
con un dominio irrestricto sobre todo el resto de la creación de Dios. Sin embargo, como por el pecado hemos perdido ese dominio, es difícil que apreciemos lo que significó para Adán y Eva haber sido originalmente los dueños de la creación, o no los dueños, sino haber tenido esa imagen divina. En el mundo pecaminoso en el que vivimos, el dominio generalmente está señalado o vinculado con la conquista, y con frecuencia con la explotación, que no es el concepto del que se habla aquí en el Génesis. Los dos hijos perfectos de Dios no debían gobernar sobre toda la creación del Señor con el fin de aprovecharse de ella, sino al contrario, estaban ellos ahí ¿para qué? Para protegerla y preservarla, pero no para ellos mismos, sino para la gloria de Dios. De la misma manera, los cristianos, los cuales somos mayordomos del medio ambiente natural, deberíamos ser conscientes de los derroches y abusos de los recursos precisamente de este mundo natural en el cual Dios nos ha proveído. Derroche y abuso del que un cristiano, por supuesto, no puede ni debe ser parte. Que Dios le bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.